Bueno, buenas tardes. Bueno, pues en nombre del Centro Gallego les damos las gracias por acompañarnos en el inicio de esta Semana Cultural de las Letras Gallegas, que está cargada de actividad. De lunes a jueves, todos los días tenemos una conferencia a las 7:30 de la tarde. Hoy es para nosotros, para el Centro Gallego, un placer tener como conferenciante no solamente un gran amigo, una persona que es socio del Centro Gallego, don Pedro Arce, que ha sido maestro de primera enseñanza en la Escuela Normal de Santander, licenciado en Historias por la Universidad de Oviedo y licenciado en Letras en la especialidad de Administración de Empresas por la Universidad de Lincoln del Reino Unido. Ha desempeñado una gran labor docente, que comenzó en 1970 en el Principado de Asturias. También fue docente en el Colegio Público Menéndez Pidal de Torlavega, el José María Pereda de Torlavega, donde fue director del 76 al 81, en el Gerardo Diego de Santander, del cual también fue director. Y terminó, llamémosle, su actividad docente en el IES de la Lisal, hasta alcanzar la jubilación en el pasado 2010. Sería muy largo pues, de relatar todas las actividades de don Pedro Arce, porque tiene una gran actividad política, ha sido miembro del Consejo Social de la Universidad de Cantabria, de la Comisión de Educación de la Federación Española de Municipios y Provincias, presidente del sindicato AMPE, miembro después del Secretariado Escolar de Cantabria, es miembro de la Sociedad de Estudios Montañeses y, como no, de la Sociedad Cántabra de Escritores. Y es un honor para el Centro Gallego tener un socio con tanta acreditación. Su actividad literaria también ha sido muy amplia. Ha escrito varias obras relacionadas con temas educativos, ha participado también en la revista Cabas y tiene muchas colaboraciones. Y de forma periódica pues colabora con Cantabria Liberal, etcétera, etcétera. Bueno, sería amplísimo el currículum, por lo tanto lo importante es escuchar a don Pedro Arce, que hoy va a hablar sobre un tema muy importante y sobre todo muy desconocido para mucha gente de Cantabria, porque en Cantabria hay una gran colección de alguna forma museística, de la cual pues va a hacer una breve reseña don Pedro en esta conferencia. También les comento que esta conferencia está siendo grabada y después la volcaremos en el canal de YouTube del Centro Gallego. Así que por favor les sugiero que cierren sus teléfonos móviles para que no nos interrumpan durante la grabación. Y ya les adelanto las actividades que vamos a tener a partir de mañana. Concretamente mañana vamos a tener aquí al coronel José María Grande Urquijo, que va a hablar precisamente de un tema de una gran actualidad, que es sobre el Islam. El día 13, miércoles, hablaremos de doña Emilia Pardo Bazán, la historia de una mujer moderna, que será impartida por un gran especialista en su obra, que es don Gonzalo Pedro Sánchez Eguren. Y el día 14, podríamos decir que es el día central de las letras gallegas, que este año está dedicada a una gran periodista radiofónica gallega, doña Begoña Caamaño. Esto será el día 14. Durante la sesión del día 14 también tendremos una jornada poética musical, donde intervendrán representantes de la Sociedad Cántabra de Escritores, que coordina Delia de los Ángeles Laguillo, y también habrá la colaboración de doña Emilia Fernández, María Dolores Fernández y Alejandro Llano. Y para finalizar la actividad del día 14, pues actuará aquí el coro Voces de Santander y cerraremos el acto con nuestro querido grupo de gaita Airiños a Terra. Dicho sea pues, están ustedes invitados hasta el jueves, todos los días, a las 7:30. Y ahora pues yo creo que un fuerte aplauso para nuestro ilustre conferenciante. Gracias, presidente. Los aplausos se dan al final, si llega el caso. Muy buenas tardes, bienvenidos.
y vamos a hablar de un tema que le he titulado Museos y espacios etnográficos de Cantabria. Y digo museos, que eso se entiende muy bien, pero lo de espacios no tan bien. Es que hay lugares donde hay riqueza etnográfica y no es un museo, es un espacio, es un lugar donde hay algunas cosas, pero no hay que, de alguna manera, dejarlas y pasar sobre ellas. Por lo tanto, por eso lo hago. Bueno, un concepto previo sí es importante. Museos etnográficos son instituciones que recopilan, preservan y exhiben datos etnográficos, incluidos artefactos, fotografías, grabaciones, para proporcionar descripciones ricas y en capas de las culturas locales y las realidades sociales estudiadas a través de la etnografía. Es decir, es nuestra propia cultura, la cultura que nos han legado los mayores, eso es lo que hoy vamos a ver. Y los espacios son pequeños espacios, y pongo algún ejemplo aquí y lo veremos después. Por ejemplo, un callejo de lobos en Solones de Cabuérniga, que mucha gente no sabe que existe ahí. O partes de un museo más amplio, por ejemplo, la etnografía pesquera del Museo Marítimo del Cantábrico. Es un gran museo, fundamentalmente dedicado al mar, pero hay muchos temas que son pura etnografía. Por ejemplo, pues la etnografía pesquera, y nada más entrar, uno se va a encontrar allí con una clásica barcaza de pesca de la época de los siglos XVIII o XIX. Y la etnografía también es un método de investigación cualitativa, que estudia pues, muchos aspectos de nuestra cultura que no podemos perder y que debemos de transmitir, mejorar y transmitir a quienes nos sigan en nuestras generaciones. Y en algunos lugares, en vez de museo etnográfico, pone etnológico, y la gente se confunde. ¿Qué diferencia hay entre etnografía y etnología? La etnografía es el estudio profundo de un grupo cultural específico, mientras que la etnología es el estudio comparativo de datos etnográficos de la sociedad y de la cultura. Pero ya vamos al meollo de la cuestión. Yo llevo años recorriendo Cantabria, he ido recogiendo muchas cosas, observando muchas cosas, tomando notas, tomando fotos, y he hecho varias cosas. Lo primero, un diccionario. Es importante, ¿qué cosas hay? Después las localizaremos. Es decir, que sepamos lo que es una rueca de una manera muy breve, lo que es un sagún, aquel vestido de lana sin mangas que usaban nuestros antepasados, lo que es un salero, que eso lo entendemos todo el mundo, el salto pasiego, un sarruján, un sel, donde pastaba el ganado, un serrón, la sidra, bebida tradicional de Cantabria, tanto o más que en Asturias en tiempos pasados, desaparecida casi y ahora medio con intento de recuperación, o una socarreña. Los que somos del mundo rural sabemos lo que es una socarreña, donde se guardaban los carros, el apero de labranza, al lado normalmente del resto de la casa cuadra, o una solana de una casa. Y bueno, con eso he ido haciendo fichas. Cada pantallazo que vamos a ver aquí tiene una ficha normalmente de 2 páginas, una ficha donde pongo de qué estamos tratando. En este caso he puesto la del Museo del Ciclismo Santiago Revuelta, que lo tenemos en Santander, en Albericia, con la dirección, con los teléfonos de contacto, con el horario de apertura, quién es el responsable, observaciones si cuesta la entrada algo o no cuesta, o cualquier circunstancia, y voy describiendo con algunas imágenes qué es ese espacio, y en este caso es un museo de la bicicleta. Ya les adelanto que puede ser el mejor museo del ciclismo de toda Europa. Hay uno en Italia que es muy bueno, pero este tiene muchas cosas, y es muy desconocido hasta para los propios santanderinos. Y pongo este porque hace muy poco pues lo hemos inaugurado, y digo lo hemos porque me correspondió de alguna manera protagonizar algo, o al menos tuve que intervenir allí, y bueno, pues aquí hay alguna persona como Pelayo, que estaba presente en aquella inauguración y que además fue muy gratificante, y además es un museo de una persona, es particular, pero tiene algo así como 3000 piezas. Todo el mundo que quiera ver cosas del ciclismo de los últimos 100 años, pues tiene que ir a ese museo, porque ahí se va a encontrar muchas cosas del pasado y del presente. Y ya voy con los temas. Desde luego, cuando he planteado esto, he tenido discusiones conmigo mismo cómo lo iba a plantear, porque podía poner una comarca, podía hacer algunos recorridos y algunos circuitos, podía hacer de algún tema, pues vamos a hacer los museos y espacios que tengan que ver con la mitología, o que tengan que ver con el tema de los trabajos en el campo, o que tengan que ver con el mar. Pues no, he cogido todo para que tengamos una visión general, aunque cada uno lo voy a despachar en segundos, porque el tiempo es el que es. Y bueno, pues empezamos. Todos tienen
a la izquierda o a la derecha el escudo municipal, por eso voy a hacer, la relación va a ser por municipios y por eso empiezo por Alfó de Lloredo, y algunos están en proyecto, otros incluso están cerrados o desaparecidos, otros están abiertos temporalmente, hay de todo, lo vamos viendo. Bien, pues en Novales quieren hacer el Museo de José de la Guerra, un personaje realmente interesante, fue el fundador de Santa Bárbara. Yo en una ocasión que visité la casa donde él nació, donde nació José Antonio de la Guerra y Noriega, una casa que está en condiciones no muy buenas, pues ahí vivía sabéis que yo tengo aficiones del mundo de la aeronáutica, la historia de la aeronáutica en Cantabria, entonces fui a visitar ahí donde vivía un piloto, ya con años, ha fallecido también, y bueno, pues de alguna manera me cuenta que en una ocasión llegó un autobús con gente americana y se presentaron en su casa, y eran gente que venía de Santa Bárbara a ver dónde había nacido el fundador, al cual tenía un gran aprecio en ese lugar de Santa Bárbara, en California. Y además, ese hombre había pedido el contacto con otro amigo mío, y como amigo de él, de correrías aeronáuticas en el pasado, 60 años ya, que era Laureano Ruiz Liaño, y un día, sin que nadie supiera el de lo de otro, les llevé allí. Cuando se encontraron frente a frente, les costó casi reconocerse. 60 años son muchos años. Cuando se reconocieron, se dieron un abrazo y a mí os puedo decir que me emocionó. Por eso este aspecto tiene una parte de emoción. Y bueno, pues seguimos con Ampuero, donde está el Museo Torre Mágica de la Espina, un personaje además muy curioso, en cuya casa se han guardado objetos que son de un gran interés y que además ha tenido algún problema con la propia estructura, porque a veces la gente no conserva los bienes materiales a nivel constructivo y este ha tenido algún pequeño problema. Si vamos a Anievas, voy pasando municipio por municipio, tenemos la mitocasuca de Anievas, un tema mitológico, un tema interesante, que yo creo que en alguna ocasión un grupo del Centro Gallego nos fuimos allí a verlo. Y seguimos en Arenas de Iguña, ahí está una necrópolis, posiblemente la mejor conservada para poderla ver, en San Juan de Raicedo, al lado de una iglesia románica, que es realmente muy interesante. Todas son interesantes, unas más y otras menos, eso ya cada uno lo valorará de su forma. Pues ahí está un lugar interesante que vimos hace tiempo también. Y ya como habíamos hecho esa ruta, la ruta del Besaya, nos habíamos ido al Colegio Público Leonardo Torres Quevedo, donde está el Valle de los Inventos. Algo que ha hecho con una gran ilusión Francisco González Redondo, conferenciante habitual de esta casa y de otros muchos lugares, y ha hecho un museo recordando a este personaje, el mejor inventor de su tiempo. Leonardo Torres Quevedo, que había nacido precisamente ahí. Si nos vamos a Argoño tenemos el molino de Marea de Jado. El mundo de la molinería es interesante en todo Cantabria, no solo en los ríos, sino también en el mar. En concreto, la bahía de Santander ha llegado a tener 19 molinos de marea, según Casado Soto. Yo sé donde hay algunos restos, ya solo quedan restos y muy poco, es lamentable, pero por ejemplo en Argoños queda el molino de Marea de Jado. Y si ya nos vamos al municipio de Arnuero, que es interesante, donde han hecho un tema importante, pues allí tiene la Casa de las Mareas, magnífica casa donde hay aspectos de la naturaleza, pero también hay aspectos etnográficos, lugar donde además tiene una sala que da a toda la marisma de Victoria y Joyel, donde incluso se hacen conciertos y exposiciones en verano, es un lugar maravilloso. Y sin salir de ese municipio tenemos el Centro de las Tradiciones Salvador Edilla, en Castillo. En Castillo, además de Salvador Edilla, famoso piloto y constructor aeronáutico, el mejor de España en su tiempo, principios del siglo XX, algunos saben que yo les he hecho la biografía en 2017, con ocasión del centenario de su fallecimiento en accidente en Barcelona, pues ahí tienen un museo dedicado a Salvador Edilla. Y ahí nació Juan de Castillo, que en estos momentos está dando una conferencia en Pronillo sobre Juan de Castillo, un arquitecto magnífico que tiene 5 obras Patrimonio de la Humanidad, 4 en Portugal y 1 en Marruecos. Y si salís de ese municipio tenemos el molino de Mareas de Santa Olaja, un molino que está perfectamente conservado, que funciona todavía, se pone en funcionamiento cada vez que hay una visita, y además tienen la curiosidad de que quienes lo enseñan se disfrazan y nos hacen un pequeño entremés teatral magnífico del molinero y la molinera.
Y en la iglesia de la Asunción de Arnuero tenemos también un museo dedicado al mundo de la cantería, porque toda esa zona de Trasmiera ha sido un lugar de canteros. No solo canteros para nuestra región, sino canteros para toda la península, fundamentalmente Castilla y también Portugal. En Arredondo existe el centro ictiológico, que evidentemente es un centro natural donde la función principal es la cría y reproducción de los salmones, ahora que tanto escasean, que incluso hoy había oído yo que pueden llegar a prohibir su pesca en el futuro para intentar recuperarlo, pero además de eso, en ese lugar hay aspectos etnográficos que no podemos pasar por alto. Como ven, estoy yendo deprisa, pero simplemente quiero ver las cosas que hay y dónde están. En Guarnizo tenemos el Real Astillero de Guarnizo. No está en las mejores condiciones. Tuvo su época de esplendor allá por la década de los 50 y 60, porque después muchas de las cosas que allí había se han traído al museo marítimo. Y el astillero, y lamentablemente hay un parque digital de Cantabria, es un gran mapa de Cantabria enorme, que en estos momentos está cerrado y me temo que abandonado, después de haber hecho esa inversión que lo hizo la escuela taller, que han pasado muchos grupos de niños por allí y muchas personas que lo han visitado, en estos momentos me han dicho que está cerrado y no sé si tiene posibilidades o ganas de abrirse en el futuro. Si nos vamos a Ajo, ahí tenemos el antiguo convento de San Ildefonso. De allí exclaustraron al padre Apolinar, un personaje importante de Pereda. Pues de allí, de ese convento venía, un convento que la iglesia está bien, pero el claustro está ya sin cubiertas, y hay un pequeño espacio etnográfico y además es el centro de peregrinaje de los peregrinos que van por el camino de la costa, sea a Santiago o sea a Liébana. Perdón. Nos vamos a Cabezón de la Sal y tenemos un museo del poblado cántabro. Se construyó en su día, ha tenido problemas de conservación, se ha reconstruido y en estos momentos sigue siendo visitable. Cualquiera que vaya, y suele ir muchos grupos escolares, pues van a ver cómo eran las casas de nuestros antepasados en la época prerromana, los cántabros. En cada casa suele haber objetos etnográficos para que vean qué útiles y qué utensilios podían utilizar para poder vivir. Creo que es importante, no solo para que vayan niños, también podemos ir los adultos. Yo alguna vez, me parece que en Cabezón fuimos con el Centro Gallego y vimos estas cosas y otras que voy a poner ahora. No vimos el Museo de la Molienda de Carrejo del siglo XVIII, tampoco vimos en esa ocasión con el Centro Gallego el Museo del Calabozo en el antiguo edificio del Ayuntamiento de Cabezón. Es un lugar magnífico, pero ha sido utilizado durante algún tiempo como calabozo. Casi todos los ayuntamientos en su época tenían, o al menos muchos, tenían un calabozo. Y nadie realmente se movía porque sabía a dónde podía ir con sus huesos. Bien, ahí también tenemos ya saliendo hacia la zona cabuérniga el Museo Textil, fundamentalmente con material de la textil santanderina, que el señor Pons lo ha hecho con muchas ganas e ilusión, y creo que el Centro Gallego en alguna ocasión nos fuimos por allí a verlo, creo que es muy interesante, y además teniendo de guía a un señor que vino de Cataluña, que trabajó en la textil, que fue el alma mater de textil santanderina, y ahora de este museo, lo explica como si fuera su propia casa, con gran ilusión. Y encima tenemos el Museo del Traje Regional, en el mismo edificio. Los trajes de las diversas comarcas de Cantabria. A veces hay gente que discute cómo será el traje del mundo pasiego, del marinero, el traje de Campó, cómo eran las albarcas. Bueno, pues esta es una forma de poder ver perfectamente cómo eran los trajes que han utilizado nuestros antepasados y que algunas personas en su casa guardan en el arca. Y ahora sí que hay una gran afición, hay gran afición, como vamos a ver, y yo todavía estoy invitado el miércoles a una sesión de trajes regionales. Ahí tenemos también en Carrejo el Museo de la Naturaleza, pero además hay muchos espacios y elementos etnográficos, por eso lo pongo. Siempre que hay etnografía a mí se me van los ojos, por eso he ido buscando, rebuscando, husmeando por ahí las cosas que hay. Y verán que algunas son muy particulares y otras muy bien. Este museo ha sido remodelado recientemente y es un museo que está muy bien instalado. Si nos vamos a Casar de Periedo nos encontramos con el Palacio Gómez de la Torre, relacionado precisamente con el mundo de la música, porque se llama Jesús de Monasterio y donde vivió Jesús de Monasterio, pero hay muchos aspectos del mundo rural.
Si alguien va, por ejemplo, que está abierto el día que celebran la Feria de la Alubia y de la Hortaliza de Casar de Priedo, va a haber incluso fuera de la casa, va a haber objetos del mundo agrario, arados, máquinas de sayar y otros muchos objetos y artilugios de nuestra vida reciente, no tan pasado a veces. Y en el propio Casar de Priedo, una antigua capillita, ermita pequeña, pues ha montado un amigo mío, José Luis de Cos, ha montado un pequeño museo de la escuela. Y él, precisamente, en ese día que celebran la Feria de la Alubia, lleva a algunos alumnos y hace una especie de clase durante toda la mañana con su recreo incluso y con esos juegos de recreo, el aro y otras cosas que ya están en desuso. Porque para que la gente que va allí, además de ver y comprar alubias o quesos u otras cosas, pueda ver cómo era la escuela de antaño. Y en Cabezón hay un museo de la radio. Hay un museo de la radio. Hay un señor, Román Barona, que ha ido también coleccionando, porque casi todas estas cosas tienen un título individual. Alguien que se ha preocupado de ir recogiendo cosas, de ir por los desvanes, de encontrar, y es el que ha hecho que consigan una colección, en este caso de radios antiguas, que algunos nos recordarán aquel radio y el parte. Pues todavía alguna de estas radios se puede escuchar el parte. Y en Cabezón yo tengo una espina clavada, porque hace ya muchos años, muchas décadas, yo insistí con los responsables del ayuntamiento, en aquel momento creo que estaba el alcalde Ambrosio Calzada, y creo que de concejal de Cultura estaba un amigo mío, Antonino. Les dije, tenéis que hacer un museo de la sal. Les traje cosas de algún museo que yo visité por la zona del Mediterráneo, por la zona de Alicante, algunas salinas, pero se quedó en nada. Haya habido unas salinas importantes, las salinas de Cabezón, de Treceño, de Bernejo, de muchos lugares de la costa, y además eran regalías reales, y que había que recordar ese pasado importante que ha habido, hasta cuando vino aquí Carlos de Habsburgo, primero de España y quinto de Alemania, pues el cronista, Laurent Vital, habló de las salinas de Treceño. Dijo, hay dos ríos, uno de agua dulce y otro de agua salada, donde se aprovechan para obtener sal. Pues es que eso ya tiene una gran tradición y aquí podía haberse hecho. Pero este pozo de Tresano, que así se llama este pozo, pues está hecho ya una ruina, lo siento. Hay un proyecto, la actual corporación quiere intentar revitalizarlo, pero va a tener que empezar casi desde cero. Y nos vamos a Cabezón de Liébana, donde la iglesia de Piasca, una iglesia que fue un monasterio que fue en su día dúplice, los monasterios hasta el siglo XII o XIII han sido dúplices, es decir, de monjes y de monjas, algunos incluso tenían pasadizo por arriba para no mojarse. Después ya del siglo XII pues entró eso del celibato y la castidad y eso, y entonces ya se prohibieron los monasterios dúplices. Bien, pues, pero ahí hay un centro románico de Piasca que es muy interesante y lo tienen muy bien conservado. Y Cabezón de Liébana, pues curiosamente en Aniezo, un pueblecito, Callín, ya muerto, pues reprodujo una serie de elementos etnográficos, incluido una pisa, que es digno de ver. Creo que últimamente está un poco abandonado, pero bueno, yo lo pongo por fuera, como pongo el Museo de la Sidra también, que hubo allí, en ese mismo lugar, importante. No sé cómo estará porque hace tiempo ya que no la visito. Y también en Cabezón de Liébana, en la propia capital, tienen un museo etnográfico de los telares. Ya casi hemos olvidado cómo son los telares. Bien, pues tienen un telar y tienen una serie de aspectos relacionados con este mundo. Está en los bajos del ayuntamiento. Y en Puente Asnil tienen un mirador apiario para que los alumnos puedan ver cómo trabajan, cómo funciona la abeja y dónde sale la miel. Que a veces olvidamos muchas cosas del pasado, de nuestra vida, que hemos sido fundamentalmente pastores y ganaderos en el pasado. Hoy somos urbanitas, pero necesitamos ir al mundo rural o no tan rural y poder ver todas esas cosas de cómo han vivido, cómo se han esforzado nuestros antepasados. Y nuestra obligación es además conservarlo, mejorarlo, mantenerlo y legarlo a las próximas generaciones. Y si nos vamos a Cabuérniga, en el Colegio Manuel Llano, tenemos un aula de etnografía, porque algunos docentes de allí, ahora estoy pensando en Mariano, pero podía pensar en otros, pues realmente procuraron que allí se recogieran algunas cosas para hacer un pequeño espacio etnográfico, un aula de etnografía, que es como ellos lo llaman. Y en Cabuérniga,
En Valle hay un ecomuseo, hay un edificio que tenemos aquí, es un gran edificio señorial, con su balconada, y en este edificio, que se utiliza como centro cultural, y yo he dado ahí alguna conferencia en alguna ocasión, pues tienen una serie de elementos etnográficos, porque a veces algunos elementos solo los veo en algún museo. Por ejemplo, el único lugar donde he visto yo los marcos de quemar el ganado, de ponerle la marca al ganado, el hierro, solo lo he visto aquí, no lo he visto en ningún otro museo de Cantabria. Por lo tanto, a veces hay que tenerlo muy en cuenta. Y en Selores hay un callejo de lobos. ¿Y qué era un callejo de lobos? Pues mira, en plena montaña verán ahí dos paredes, no sé si esto funciona, ven una pared, ven la otra, cuando los lobos andaban por aquí y la gente estaba escondida, de alguna manera les acosaban para que los lobos bajasen hacia abajo y cayeran a un pozo, y ahí le daban muerte. Era un sistema que hoy los ecologistas desde luego igual pondrían el grito en el cielo. Y hay muchos callejos de lobos en Cantabria, pero algunos están puestos en valor, como este de Selores. Creo, según me han dicho, que ya han vandalizado el cartel, cosa habitual y normal y lamentable. Y si nos vamos a Camaleño, un valle lebaniego, pues allí en Camaleño mismo, en Mogrovejo, un lugar magnífico con esa torre y con los picos de Europa, los imponentes picos de Europa, pues la antigua escuela la han convertido en un museo de la escuela rural, y está muy bien. Es pequeñita, se ve muy rápido, como muchos museos y muchos espacios rurales, pero ahí lo tienen, y además lo enseñan con mucho orgullo. Es más, en Áliva quedan todas las instalaciones de la mina de las Mánforas. Yo todavía el sábado que he estado en Líbana comentando con Pedro Álvarez, una persona que ha pateado y que es lebaniego y que ha recorrido todo Líbana y que conoce esto muy bien y que lo visité con él en alguna ocasión, pues comentábamos que es una pena que esto no se pusiera en valor, porque ahí están las instalaciones donde dormían los trabajadores, ahí están todavía los restos de los raíles de las vagonetas, ahí están las bocaminas, que ahora están cerrados con unas vallas, porque si no sería peligroso, pero ahí podía hacerse perfectamente un museo de sitio que no existe. Aunque se visita, yo estoy visitándolo, pero claro, es una visita que es una medio ruina. Y el mismo Camaleño hay un quesero, Río Deva, pues que tiene un pequeño espacio museográfico y que en alguna ocasión hace una exposición de sus artilugios, que es importante, y además va en consonancia con ese vehículo que algunos ya no recordarán el pasado, él lo llama la cirilla, pues Juan Carlos es un hombre que disfruta de estas cosas y yo no lo puedo olvidar. Y aparte que yo también tengo mucha relación con el mundo del queso. Pan y queso saben a beso. Nos vamos a Camargo, ya vamos por la fe, Esto va. En Camargo están las termas romanas y necrópolis medieval de San Juan. En el propio cementerio que habían construido al lado del aeropuerto, pues en algún momento vieron que había los restos de una ermita románica, y ahí nos queda el arco toral, y ahí nos quedan algunos capiteles y algunas cosas que quedan. Pero cuando empezaron a escarbar, debajo había unas termas romanas, haya habido una villa romana, y el mar llegaba hasta ahí. Y no era mal lugar, porque muy cerquita de ahí, el obispo de entonces de Santander construyó su residencia y su palacio de verano. Después se lo traspasó a unas monjas carmelitas que el año pasado solo quedaban 4 y se han marchado. Está hoy cerrado. Creo que también lo visitamos con el Centro Gallego en alguna ocasión. Bueno, el auténtico Museo Etnográfico de Cantabria, el Mezcán, que es el que alguien podría pensar que solo iba a hablar de él, pues no, voy a hablar lo justo como de los demás. Está en la casa natal de Pedro Velarde. Y claro, está muy amontonado lo que hay, y hay muchas cosas que están en el exterior, porque no caben dentro. Yo ya he propuesto en alguna ocasión que esa casa habría que dejarla como museo de sitio de Pedro Velarde y su época, y hacer un museo etnográfico donde haya espacio suficiente, donde haya su biblioteca, sus servicios, su salón, todas las dependencias propias de un museo, porque un museo es un lugar también de investigación, es un lugar de divulgación, luego tiene que tener todos esos espacios como va a tener el MUPAC, esperemos que dentro de poco, en ese edificio que a unos gusta mucho y a otros no tanto. Bien, también hay otro museo en el Colegio de Revilla, el Colegio Público de Revilla, el Colegio Agapito Cajiga, un museo escolar interesante.
Como ven, hay unos cuantos museos escolares. Y veremos aún más. Y todavía en Camargo tenemos el Museo de la Bicicleta, o el Espacio de la Bicicleta, donde un señor en la acera de Maliaño pues ha ido recogiendo y medio reconstruyendo artilugios y velocípedos. Vamos a hablarlo de bicicleta, velocípedos, como ven el que tenemos aquí puesto. Pero bueno, es una ilusión y él tiene una colección que es digna de ser visitada. En algún tiempo lo sacaba los sábados a la acera para que la gente lo viera, porque si la gente no entraba, la solución es sacar las cosas del museo fuera. Y hay otra cuestión que yo le llamo el impulso de la mecánica. Hay un señor, Poncela, Víctor Poncela. Alguien, igual los mayores recuerdan que un Poncela se mató, era corriendo en moto en el Sardinero, en un circuito, cuando aquí se hacía motocross, se mató en un accidente. Bueno, pues Víctor Poncela, en 1932, que era vecino de Muriedas, tenía 17 años cuando aquello, pues construyó este aparato parecido al autogiro de la cierva, y volaba. Aquí le vemos en una foto al lado de otro personaje importante de Camargo, Felipe Arche Hermosa, que era de Tejerías La Covadonga. Bueno, pues actualmente lo que tiene Víctor Poncela son montones de artilugios de mecánica, porque él ha sido mecánico además. Yo le pillé ahí la foto con el buzo puesto, porque bueno, esa es su ilusión. Pues es interesante, vas a verlo, y es interesante, aficionados a motos, aficionados a otra cuestión. ¿Y por qué no? Yo en mi primera conferencia que di en el Ateneo sobre el mundo aéreo de Cantabria, traje la hélice rota de un accidente en Albericia que tenía el de Novales en su casa, porque tenía un medio museo, el Eduardo González Pardo, y la traje con un objetivo, es decir, esto podría ser el inicio de un futuro museo de la historia aeronáutica de Cantabria. Cayó en saco roto, es una pena porque se van estropeando, se van perdiendo las cosas, como otros muchos elementos. Bueno, pues aquí hay dos aparatos, dos aviones, un Texan, el de la derecha, de los cuales llegaron aquí 300 y pico, llegaron por el puerto de Santander, venían de Estados Unidos en el año 54 y 55 en un portaaeronaves, el Trípoli, y aquí los venían desarmados, los armaban y volaban pues a bases aéreas, fundamentalmente a Matacán, porque se han utilizado fundamentalmente para aprendizaje, aunque algunos le artillaron y estuvieron, por ejemplo, en la guerra de Ifni. No pueden estar en la calle, los han tenido que arreglar hace poco el Instituto de Formación Profesional número 1, que se dedican a esos temas aeronáuticos, pero ya está otra vez vandalizado. Yo he sostenido que tienen que estar dentro del aeropuerto o en un futuro museo, pero siempre bajo cubierta, como pensaría yo de otras cosas. Bien, si alguien va un día a Valle Real, porque tiene que ir al Leroy Merlin, va a pasar al lado de este lugar, y seguro que ha pasado desapercibido. La Casa de la Naturaleza, con muchos otros elementos. Y además va a ver ahí los caballos losinos de la losa burgalesa. En cada rincón a veces sorprende una cosa. Y nos vamos a Campó del Medio, donde se descubrieron las ruinas de Julióbriga, hace ya 2000 años que estaban ahí. Queda mucho por excavar, muchísimo por excavar, pero con buen criterio. Algunas personas que estuvieron trabajando ahí, ha habido casi un siglo de excavaciones, aquí ha venido y mucha gente que ha excavado ahí, pero fundamentalmente en los últimos tiempos de esto, quien más trabajó fue fundamentalmente José Manuel Iglesias, que ha sido profesor de la universidad, hoy jubilado, y al final consiguió que se construyese una domus romana al estilo de cómo eran las casas romanas de aquella época, una casa de patricio, Los plebeyos no vivían así. Aquí hay que poner las cuestiones como son. Pero sí una casa patricia, y es interesante visitarla porque uno ve los lugares, las estancias de cómo era una casa. Y en este municipio se han preocupado, en Campó de en Medio, que los molinos que hay, volvemos a los molinos, los hayan puesto en una ruta de los molinos, sea en Matamorosa, en Cerada Marlantes, en Cervatos, en Estares. Hay muchos molinos y algunos están muy bien conservados, como podemos ver en estas fotos. Y me parece que también lo vimos en alguna ocasión con un grupo, yo al menos con algún grupo lo he visto. Pues en Campó del Medio, en Requejo, el cura dejó la casa parroquial para que se hiciera un museo, un interesante museo. Y no hay que ponerse más que en contacto con Moisés Balbás, el hijo de Pepe Balbás, y rápidamente nos lo va a enseñar con gran gusto y placer. Y ya nos vamos a Campó de Yuso, el municipio que está al norte del embalse del Ebro. Y allí había un molino de Orzales, lugar donde hay buen pan además, que de alguna manera pensaban tirarle,
y los responsables del municipio, algunos amigos míos, con gran criterio y sensibilidad, dijeron: ¿cómo se va a tirar eso? Imposible, la Confederación. Y consiguieron que la Confederación incluso les ayudase a rehabilitarle, y está magníficamente dotado, merece la pena ser visto. Como el centro de visitantes del embalse del Ebro, en Corconte, o como el centro ornitológico del embalse del Ebro, que tiene muchos elementos etnográficos en la población, o como la Casa de la Miel, otra vez con miel. Otra vez con miel. Y además ese municipio hace la mejor feria de la miel todos los años. También es importante, la miel es un producto fundamental. Si no hubiera miel, ¿qué sería de nosotros? Porque a ver quién iba a polinizar las plantas. Fundamentalmente por eso, además de que la miel es estupenda. Y es uno de los pocos alimentos que no tienen fecha de caducidad. Y esto sí que sorprende en Cartes. Yo no sé si los de Cartes saben que allí ha habido y quedan restos de un pozo de la nieve, porque antaño no teníamos posibilidad de tener elementos fríos para hacer un helado, por ejemplo. Pues se hacían pozos de este u otro tipo. Pues ahí había un pozo de la nieve, más o menos conservado, donde se echaba cuando nevaba la nieve, se la aplastaba bien, se la ponía con hierba seca, se iban haciendo y ahí se conservaba durante meses. La nieve, pozo de la nieve. Veremos alguno más. Y hay más por ahí. Semedo, el Museo del Traje de la época de Carlos V. Pues una señora y algunas de sus amigas en Cartes se dedican como hobby a confeccionar trajes de época, en concreto y fundamentalmente de la época del siglo XVI, cuando pasó por Cantabria Carlos de Habsburgo. De tal manera que estos trajes los utilizan para que ellos o otras personas los pongan y participen en esos desfiles que se hacen en Cantabria, lamentablemente solo en San Vicente de la Barquera, pero los llevan a Asturias, donde sí lo hacen, sea en Villaviciosa, o sea en Llanes, o sea en Ribadesella, o sea en Pimiango, o lo lleven incluso en Aguilar de Campo. Hasta la propia alcaldesa, que también ella desfila de traje, ha utilizado estos trajes, y eso lo hacen Mari y Rosendo. Merece la pena ser visto en la calle principal de Cartes, donde pasaba el Camino Real antiguamente, por debajo de los torreones. Curiosamente, los torreones, quien cobraba en su día el pase, era un señor que procedía del convento de Ajo. ¿Quién lo iba a decir? La historia está muy entrelazada, pero no es hoy momento de entrar en detalles, porque yo miro el reloj y a ver si voy, todavía estoy por la fe. Esto no puede ser. En Castañeda, en la Colegiata de Castañeda, hay un centro de interpretación del románico también muy interesante. Y bueno, Castrurdiales, el núcleo urbano, cada vez que a alguien se le ocurre decir voy a tirar este edificio que es muy viejo para hacer otro, se encuentra que debajo está lo que había en la época romana, el Portus Amano, la ciudad de Flavióbriga, donde iban los militares romanos que ya eran mayores y iban a retirarse allí. Era como una gran residencia, entendíamos hoy un asilo. Y claro, ahí tenemos este yacimiento de Flavióbriga, que además se ha estropeado mucho, por eso le han vuelto a cerrar, porque yo lo he visto hace bastantes años ya, y le van a abrir ya para este verano nuevamente. Merece la pena ser visto, como merece la pena ver estas termas romanas, como merece la pena ver el castillo faro de Castrurdiales, que le han rehabilitado y que también tiene dentro elementos etnográficos. Y hasta la Casa de la Naturaleza de este chalet, que está en Castro Urdiales, y que merece la pena ser visto. Es decir, que uno puede ir a Castro y ver muchas cosas, además de comer unas sardinas o ir al marinero. Y si nos vamos a la zona de Mioño, pues nos vamos a encontrar no un museo, pero sí elementos museísticos distribuidos. Desde este cargadero de mineral de lícido que queda ahí, y ha habido muchos cargaderos similar a este, muchos de ellos destruidos en la Guerra Civil, porque esa fue una gran zona minera. Pero nos encontraremos, por ejemplo, el monumento al caballo, con un caballo tirando de una vagoneta, el monumento al minero en Mioño, que ha dado algún dolor de cabeza al alcalde pedáneo cuando lo puso. Nos podemos encontrar muchas de las cosas que están por allí distribuidas, pero hay que dejar el coche y caminar. Es decir, mira, me he encontrado el caballo, ahí me he encontrado el monumento. Algunos están en la ladera, que es difícil verlos, también hay que decirlo. El cargadero sí, porque lo vemos desde la propia carretera, desde la propia autovía, y además lo van a rehabilitar ahora, lo van a arreglar. Y ahí tenemos también un elemento que, si no es físico, sí es inmaterial, la pasión viviente. Todos los Viernes Santos, desde hace bastantes años,
el cura campuzano, el que llamaban Sandalio porque iba siempre en sandalias, pues creó esta idea, tuvo esta idea y se hace todos los años y es declarada bien de interés cultural, importantísimo. A las 10 de la mañana todos los Viernes Santo, o sea, uno quiere ir. Y hay también en Sámano una senda mitológica, hay mucha mitología en Cantabria que la hemos puesto en valor y a veces lo tenemos muy cerquita, pues en Sámano hay una senda mitológica. Fillorigo, centro de Vicente de Sotama, importante, con muchos elementos, la forma de vida que había en la zona de los Picos de Europa, lo que hoy es Parque Nacional. Pues también hay muchas cosas dignas de ser vistas y además es un centro que está muy bien. Y hasta en Vejes tenemos un centro de interpretación del queso, pequeño centro, que ha puesto el señor Ayes, que es un quesero de Vejes, uno de los 3 queseros que hay en Vejes. Y tenemos destilerías de lujo para visitar, ya sea Urulisa, Sierra del Oso, Casa Cayo, Bodega Cayo, no confundir con el restaurante, que son los mismos, pero la bodega, Picos de Cabariezo, pues se pueden visitar estas bodegas donde están estas alquitaras, este es conjunto de alquitaras, puesto que desde que se controló el tema fiscalmente ya no se puede hacer libremente el lujo y hay que hacerlo muy controlado y con alquitaras que estén absolutamente controladas por Hacienda. Y yo también contemplo núcleos urbanos, porque hay núcleos urbanos en Cantabria dignos de ser vistos, o pueblos más bonitos de España. Comillas es uno de ellos. El Palacio de los Marqueses, alguna plaza magnífica, algunas casas como esta magnífica, la universidad en su día pontificia, el Capricho de Gaudí. Como nosotros a veces lo tenemos aquí, no le damos igual tanta importancia. A los que vienen de fuera sí que hay gente que viene solo por ver el modernismo del Gaudí. Se va aquí y se va a Astorga. Y dices, casi mejor que lo que hay en Cataluña. Ahora que el Papa viene a inaugurar la torre más alta de la Sagrada Familia. Y el Palacio del Duque, de los Almodóvar del Río, visitable. Hay que pedir permiso, pero es visitable. Y tiene el mobiliario tal como estaba y los elementos como estaba en el siglo XIX. Y estamos en Corrales, Parque de las Estelas, importante. Como además es de la iglesia, pues está al lado de la iglesia de la Rueda, no quieren que se lleve de allí. Todavía hace poco se ve una nota, pues eso estaría muy bien en el MUPAG y no sé qué. Pues no, los de Corrales y la iglesia, eso no se mueve de aquí, ya que hemos hecho un pequeño museo, un parque, ese miliario también está ahí, un miliario de los que venía, un leguario, mejor que un miliario, un leguario de los pocos que hay por Cantabria. Y las guerras cántabras también tienen su espacio museístico, que al último de agosto y principio de septiembre nos lo demuestran en la calle con diversas actividades y diversas representaciones. Y es bastante desconocido el Centro de Interpretación de la Industria de Cantabria, José María Quijano. Este chalet no estaba ahí, estaba en otro lugar, le desarmaron piedra a piedra, lo construyeron donde está y dentro está muy bien montado, muy bien montado. Lo digo porque los que lo conocen seguro que pueden cerciorar mis palabras. Claro, no vamos a ir a la Espina del Gallego, donde tuvieron los campamentos romanos cuando la conquista romana, aquella conquista que tuvo que venir aquí hasta el propio emperador a empujar, y que duró 200 años, del 219 al año 19 a.C., pues han dejado todos esos restos de calzadas, de espacios, y está al aire libre y no está protegido, y eso es un problema, porque si no protegemos lo que tenemos, y a veces hay desalmados, pues la vida es así. Si nos vamos ya a Corbera, tenemos el Museo del Hombre y el Campo, lo hemos visitado yo creo algunos, pues está en privado, el señor Ders lo tiene ahí y es magnífico, lo tiene muy bien organizado. Y si nos vamos a Escalante, otro molino, el Molino de Cerroja, con todos sus útiles funcionando, molino de marea también. Y si nos vamos a la Virgen de las Nieves, Guriezo, entre Guriezo y Ampuero, pues lo vamos a encontrar con monumentos megalíticos, la cultura neolítica, 5.000 años nos contemplan. Claro, no han resistido la erección, están tumbados y el ganado pasta por ahí alrededor y la gente va y se sienta allí a tomar el bocata de sardinas. Bueno, y no solo eso, si vamos a Sejos, ya casi cerca de poblaciones, arriba, pues nos vamos a encontrar con otros menires también de esa misma época que son interesantes. También
han caído y están en el suelo, son importantes. Tienen incluso algunas inscripciones o algunos dibujos que son interesantísimos. Este sí que es un caso curioso. Museo de los Bolos de Azas de Cesto en Beranga, donde el ayuntamiento. Quien realmente lo impulsó fue Jesús Pindado, un periodista, escritor y más cosas. Se ha muerto no hace mucho. Está cerrado. Está cerrado. ¿Cómo es posible eso? Y si nos vamos a la hermandad de Campo de Suso, en Argüeso tenemos otro poblado cántabro, en activo, van muchos escolares a verlo, muy similar al de Cabezón de la Sal. Allí está el castillo de Argüeso, los Mendoza, los de la Casa de la Vega, Leonor de la Vega, de Torrelavega, pues allí estuvieron. No consta que Carlos de Habsburgo pasase por aquí, aunque pasó cerca. Fue el almirante de Castilla quien lo habitó. La familia lo ha donado al ayuntamiento, lo han rehabilitado y dentro, además del propio castillo, pues hay muchos elementos etnográficos de cómo vivían. Hay alguna habitación que está amueblada, hay algunas cosas. Creo que es importante visitarlo. Lo he visitado ya hace un par de meses. Porque uno de mis hobbies es recorrer Cantabria. En Villacantiz tenemos una iglesia románica que ha sido ampliada, curiosamente con una puerta, esa de la izquierda que vemos ahí, que siempre estaba en el lateral. Al ampliar una nave por la derecha y por la izquierda, la han puesto de frente, al lado del ábside. Bueno, pues hay ahí un centro de interpretación del románico. Me parece que el primer estudio que hizo García Guinea, porque era de ahí, era sobre esta iglesia románica de Villacantiz. También es interesante, tiene un vídeo inicial y después una serie de cosas. He visitado también hace poco este lugar. Otro centro que está, si no cerrado, semicerrado, el Centro de Visitantes de Ebro, muy cerca de donde está el nacimiento del Ebro. Se hizo en la época que era consejero y se puso en funcionamiento y en valor José Luis Gil, y me da la impresión que el siguiente gobierno le echó el cerró. Y en Proaño, algunos hemos visitado un museo magnífico de un señor, Luis Ángel Moreno Landeras, que además de tener muchísimas cosas recogidas por todo Campo, fundamentalmente, las tiene perfectamente organizadas. Digno de verse, y algunos lo hemos visto en alguna ocasión. Bueno, yo creo que he visitado todos, pero algunos con los que estoy aquí lo he visitado alguna vez. Y yo no voy a olvidar la fiesta de los campanos en absoluto, porque es una tradición que ha habido y que todavía existe, de cuando los pastores trashumantes de Extremadura venían a nuestras montañas. Ya se van los pastores a la Extremadura, ya se queda la sierra triste y oscura. Igual los mayores, como recitábamos cosas en el pasado, ahora los chicos de ahora ya no recitan. ¿Cómo van a aprender cosas de memoria? Eso está prohibido. Pues es muy bonito, porque cuando bajan los pastores, baja el pastor, se encuentra con la zagala, hacen una charla, ponen las sartenes, hay que poner algo de gastronomía, porque primum vivere deinde filosofare, ¿no? Como dirían los latinos, primero vivir, después ya filosofamos. Vamos al Soplao y vemos las excéntricas y vemos muchas cosas, pero a veces no nos fijamos que allí hay mucha arqueología industrial minera, en el exterior y en el interior. Por lo tanto, el que va allí, yo la última vez que he ido, hacía 3 o 4 meses, pues he empezado a fotografiar todo lo que había en el exterior, que hay muchas cosas en el exterior. No solo se va uno en la vagoneta a ver la cueva de dentro, que es muy bonita, ¿no? Es magnífica, es lo mejor, pero también han sido minas en el siglo XIX y hasta los años 80 del siglo pasado. Por lo tanto, ahí hay un valor minero que no hay que despreciar. El mundo de la arqueología industrial de Cantabria se lo están llevando provincias limítrofes, 2 en concreto, que no cito. Ferrería de Cádiz, los sábados por la mañana funciona, por lo tanto es un buen día para ir a verlo, pero se puede ver en cualquier momento. Es una gran ferrería, conservada, rehabilitada, restaurada, digna de ver. Ha habido muchas ferrerías, hay un libro de las ferrerías de Cantabria, hasta que llegaron los Altos Hornos, ha habido ferrerías en muchos lugares. En Guriezo ha habido unas ferrerías magníficas y quedan también grandes restos que se podrían poner en valor, porque hay mucho todavía para poner en valor, no solo lo que yo voy a presentar aquí, sino mucho más. Y uno puede ir a Laredo, ya vamos por la L, y allí está el centro temático de Carlos V, porque Laredo sí ha puesto en valor el último viaje de Carlos V, cuando ya no era Carlos V porque había abdicado, ni era Carlos I porque también había abdicado. Venía a retirarse a Yuste, donde murió 2 años después.
Bien, pues han hecho los laredanos, que se ha puesto esa ruta en valor, de los 3 viajes que hizo por Cantabria en 1517, 1522 y 1556, ese se ha puesto en valor y tiene un pequeño museo en un edificio histórico al lado de la Puebla Vieja. Y yo no puedo olvidar el fuerte de Rastrillar, que tiene relación con el brigadier Diego del Barco, personaje que yo biografé en aquel libro que era Cantabria versus Galicia, personaje importante y que murió en el cerco de Santoña ya en los días finales de la Guerra de la Independencia, y que además está enterrado al lado del altar de la iglesia de Santa María de Castrurdiales y tiene una estatua desde hace no muchos años en el centro de Laredo, que la tenemos ahí abajo a la derecha. Y la Puebla Vieja de Laredo, si estuviera rehabilitada, sería un lugar magnífico para ver arquitectura y muchas cosas más, porque la etnografía también es arquitectura. La etnografía abarca todo, es toda nuestra forma de vida. Y cuando hablo de conjuntos históricos, pues puedo pensar en Liérgares. Ya me dirán si Liérgares no tiene valor. Yo cada vez que voy a Liérgares parece que voy por vez primera. Además de ir a ver el centro de interpretación del Hombre Pez, un molino, otro molino, convertido en centro de alguna manera, habla de los molinos. Además es muy interesante porque tiene la superficie del molino de abajo, desde el solado, es de cristal y ves el río por debajo, y está con los artilugios. Y muy cerca, a la otra parte del puente, pues está, lógicamente, el Hombre Pez, una estatua en bronce del Hombre Pez. Por supuesto, ese puente que dicen romano no es romano, claro está, Romano, hay muchas cosas romanas, como el acueducto de Segovia, pero este pues no es romano, es posterior. Están ahora rehabilitando precisamente, es del siglo XVI. Y hay un ecomuseo, un fluviario, la vida en los ríos. Y la vida en los ríos son los animales, es la naturaleza, es el trabajo del hombre. Son los utensilios que el hombre utiliza para pescar peces o para conseguir otra cosa o para hacer molinos. Los ríos ha sido siempre una fuente de riqueza y lo sigue siendo hoy en día. Y a veces hay museos al aire libre, como este del Puerto del Ribero, en Limpias, donde hay un museo de la Armada magnífico. Todavía en una conferencia el lunes pasado lo puso el comandante de Marina en una conferencia en el Museo Marítimo del Cantábrico. Lo que la gente ya sabe menos es que hay un museo de las espadas también en Limpias. A veces hay museos que uno dice, ¿y esto qué pinta aquí en Limpias? Un museo de las espadas, otras cosas que vamos a ver, pero de ahí. Esto es lo que hay. Normalmente es el capricho de alguna persona, pues yo, pues he coleccionado espadas y ahora lo pongo y además están muy bien conservadas. Y si vamos a Mazcuerras, o Ludmela, como se llamaba en algún tiempo, por Concha Espina, pues encontramos muchas cosas. Y las manos me enseñaron a cantar, mi mágico brocal. Digo, es la cartela que hay es en la calle. Y en algún tiempo había carros y carretas en la remonta, pero cuando se llevó la yeguada a Ibio, donde está la yeguada de Ibio, con una enorme finca, allí es donde están conservadas esas carretas que son magníficas. Son magníficas. Y se pueden visitar. Cuando alguien vaya a Ibio, va allí, pide permiso a los militares, y se puede visitar. Y como suele haber 4 o 5 veces al año algún evento allí, que lo hay, con caballos, pues suelen sacar una de estas carretas y las ponen en la pista. Y si uno va a Valdecilla, Medio Cudello, capital de Medio Cudello, a lo de Solares, pues se va a encontrar la finca del Marqués, con varias edificaciones magníficas, donde algunas casas están puestas que dan las ganas porque está hasta el comedor puesto. Pero la casa principal, donde vivió el Marqués, es un museo etnográfico de cómo era el final del siglo XIX y comienzos del XX. Pues fíjese, la cocina que tiene ahí, con la caldera arriba del agua caliente, o el propio Marqués que habla. Se lo digo, no se lo creen, ya lo sé, pero va uno allí y le ve hablar, en bulto redondo, tal como era él. Y seguro que muchos han pasado por el punto redondo en el centro de Solares, para ir a Bilbao, para ir allí a Torrelavega, para lo que fuera. Pues a 100 metros hay un centro. En la mina Pepita, los restos de una mina, hay otro museo, otro espacio mitológico, interesantísimo. Seguro que hay gente de aquí que no ha ido nunca y ha pasado por ese punto redondo.
porque ya que hayan estado en las rectaderas donde el dromedario y hayan visto el Museo del Café del Dromedario, una empresa que tiene más de un siglo y que Antonio Fernández la fundó y sus sucesores o algunos de sus sucesores siguen con ella, pues han conservado diversos elementos de cómo se tostaba el café o cómo se hacía el café, de dónde venía el café y los sacos de café, temas relacionados con el café. Por cierto, es un buen café y no es publicidad en estos momentos, pues allí hay un museo etnográfico. Bueno, ya lo del búnker del Banco de Santander, donde hay muchos elementos del banco que se han conservado ahí y que los han guardado, y documentación sobre todo, le he puesto una interrogación. Visitable de forma restringida, pero existe, pero ahí está. Y si no han subido últimamente a Peña Cabarga, donde estaba el monumento a la Marina de Castilla, que el almirante Nieto Antúnez inauguró en 1968, hoy ha cambiado mucho. Hay un mirador, eso lo había siempre, pero hay una sala inmersiva, hay un vídeo simulador de vuelo que uno se coloca y parece que vuela sobre Cantabria y no todo el mundo lo soporta. Hay pantallas panorámicas, hay visitas virtuales a las cuevas prehistóricas. Alguien quiera saber algo de las cuevas y le interesa ver lo audiovisual, pues es una forma de empezar. O una exposición histórica del monumento al indiano, que así se llama, y que tanto detestó nuestro poeta Gerardo Diego. Veruelo, Ruta de los Molinos. Curiosamente, este que es el Museo de la Venera es privado y no es visitable, pero sí el resto de la Ruta de los Molinos, que es interesante. Y sí es visitable el Museo de las Campanas, el único museo de las campanas que existe. Y además el último campanero, el señor Portilla, no tiene detrás a nadie, y el día que él se jubile, no sé quién va a hacer campanas en Cantabria. Un lugar de campanas. La campana de la Catedral de Toledo, que pesa 17 toneladas, la hizo un gargollo de Meruelo. Está rajada ahora, está rajada, pero el día que se inauguró no estaba rajada y no dejó un cristal sano en todo Toledo. Y tenemos otro museo de la radio, que también creo que hemos visitado, y es un museo que tiene relación con dos personajes muy relacionados con esta casa, Francisco González de Córdoba y especialmente Carmen Asín Guillén, que ha muerto hace muy pocos días y que ha viajado con nosotros a explicarnos una vez este museo. Interesantísimo. Para empezar, no solo es importante el museo, el contenedor, es decir, el edificio del ayuntamiento, es tremendamente original. Un municipio con tan pocos habitantes y con ese edificio municipal es increíble. Ahora también hay que decir que tiene uno de los alcaldes más antiguos de Cantabria y que se ha preocupado y que ha crecido ese municipio. Ha crecido ese municipio realmente mucho. No tenía ni escuela, pero tiene instituto. Algún día alguien, si quiere, le cuento cómo se hizo ese instituto y por qué se hizo allí. Nos vamos a Miera y allí en la cueva de Sopeña han colocado una serie de artilugios para demostrar cómo vivían nuestros antiguos personajes de la prehistoria. En la cueva de Sopeña lo han vandalizado en una ocasión. Y arriba de Miera, en la capital, existe un museo y centro de documentación del Alto Miera. También es interesante, al lado de la catedralona, como la llaman, a la iglesia, que fue un monasterio antiguo. Y además hay una tradición de peregrinación que todavía el día 15 de agosto mucha gente de los valles bajos del Miera suben en peregrinación andando a esa iglesia, como una tradición. Y era un lugar donde iban los peregrinos porque tenía mucho prestigio en el pasado, en la Edad Media y moderna. Fíjense, el Pozo de Cartes, la fresquera de Fiñomiga, en Miera. Yo estoy seguro que mucha gente de Miera pasa por aquí y dirá, ¿y esto qué es? Pues era una fresquera. Y si vamos a Silió, sabemos que hay la Vijanera todos los primeros domingos de enero, un carnaval de invierno con una larguísima tradición, que además en estos momentos no solo es bien de interés cultural, sino a nivel internacional, pero ellos con todo el material han creado un centro de interpretación interesante. Y estamos en Noja, Molino de María de Victoria, otro molino. En algunos no me entretengo porque tengo que ir un poco deprisa porque veo que el tiempo se nos va. Palacio de Albaicín, un palacio que hizo Leonardo Corcovado, pero que dentro tiene muchos elementos que lo convierten en un sitio etnográfico interesante de la época.
Y en Penagos, donde se hace el famoso guisado de romería, hay que meter a veces la gastronomía, aunque no es la hora todavía, pues hay un señor que ha creado un museo de bicicletas, como tan pichi, ahí lo tienes, un museo de las motocicletas. Y en Peñarrubia, en lo alto, muy alto de Linares, hay un yacimiento también de la época prehistórica, el Collado de las Llaves. No se puede subir en coche, por lo menos en coche normal. Y eso igual le ha preservado de que no esté vandalizado. Y en este lugar, en Linares mismo, existe la Torre del Pontón, que la han restaurado hace unos cuantos años y la han llenado por dentro de contenido y es visitable y es interesante, en Linares de Peñarrubia. Y además, en el bar de abajo se come razonablemente bien. Y bueno, ya por decirlo, es la primera escuela de mi mujer. Y en ese lugar, entre ese lugar y Cicera, existe una senda mitológica del Monte Ozarco, que uno puede subir andando por la senda mitológica, o si es un poco vago, sube en coche hasta arriba, hasta el mirador de Santa Catalina, y yo le he hecho esa foto porque se ve todo el desfiladero de la Ermida. Y además uno encuentra que los buitres están más bajos que nuestra mirada. Ahora da un poco de yuyu, Y en Pesaguero hay una casa de la naturaleza magnífica, también con elementos etnográficos. Alguien puede subir a Caloca, que es el pueblo, me parece que más alto de Cantabria. Hay uno que dice que es en Poblaciones, pero yo creo que es Caloca. No, creo no, estoy seguro. Y una calzada que hay entre Pesquera y Bárcena de Piedeconcha, que siempre hemos dicho que era romana, pero yo no he visto ninguna viga. La viga es un carruaje tirado con 2 caballos, viga, cuadriga, No lo he visto. Yo lo que más he visto es una carreta ya de estas de la Edad Moderna. Los historiadores ahora están diciendo que eso de romano, lo justo. Que no. Lo cual no quiere decir que antes no hubiera habido una calzada romana, pero está claro que eso ha sido de los siglos XVI, XVII, porque en el XVIII se hizo el camino real de Santander a Reynosa, que ya tiene otro recorrido. Y como estamos en Pesquera hay un centro de visitantes de los caminos de la Línea magníficos, porque toda esa ruta de Besaya tiene, aprovechando o no molinos, o sin aprovechar molinos, tiene una ruta de molinos interesante, porque es por donde venían las harinas a partir del siglo XVIII, y a veces el trigo venía y había que molerlo para llegarlo al puerto y embarcarlo a América, y el puerto de Santander se convirtió en puerto de embarque, y eso es lo que después, en el siglo XVIII, de alguna manera motivó el que se hiciera esa carretera, y en el XIX el ferrocarril, y en el 20 se arregló la carretera, y en el 21 hicimos una autovía, y en el 22, quién sabe. Valle de Piélagos, valle grande, toda la parte baja del Pas, solo tiene un centro de visitantes, el que se ha hecho al lado de la iglesia de la Virgen de Valencia. Y Piélagos, lo sé yo muy bien, tiene muchas cosas muy interesantes, pero a veces pues no se ponen en valor, como han hecho en Puente Pumar, en el Ecomuseo de Sajanansa, pues en un edificio magnífico, la Casa Rectoral, pues hayan hecho un albergue y una serie de cosas donde hay objetos interesantes desde el punto de vista etnográfico, ¿o no? Es que hay aquí alguien de Poblaciones. Poblaciones quería hacer un corral de lobos, y lo tiene, y además está en la literatura, el corral de lobos de Lombraña, y el actual alcalde, Vicente, pues sí que tiene esa idea. Pero lo tenemos en proyecto o lo tiene él en proyecto. Yo no he intervenido para nada. Y ahí estamos. A veces simplemente es una nota de prensa. Vamos a ver si hacemos esto. El viejo corral de lobos en Lombraña. Se come bien también en Lombraña, Polanco. Hombre, el Centro de Recursos, Interpretación y Estudios de la Escuela, el CRIEME. Tenemos aquí a quien es el creador de ese tema. El creador de ese tema. El padre de la criatura. Y hemos ido a visitar ese museo de la escuela, muchos de aquí, y hemos salido encantados. Ha sido una gran lección de nostalgia, porque nos ha recordado nuestros tiempos escolares. Y cuando nos vamos a Potes, pues en la Torre del Infantado hay un centro de interpretación de los Beatos que está muy bien instalado y es muy interesante para verlo. Interesantísimo. Lo mismo que es interesante el Centro de Estudios Lebaniegos Don Desiderio Gómez Señas, Don Desi, que tiene algunos elementos etnográficos y que sirve de salón de actos y que es una antigua iglesia románica
que en algún tiempo era para materiales de construcción, hasta que, gracias a Dios, se recuperó y lo hemos convertido en un centro magníficamente dotado. Pero al lado está una cosa que la gente conoce menos, el Museo Cartográfico Juan de la Cosa. Es privado, pero ahí está. Y ahí la Casa del Oso. También está la Casa del Oso. Porque por Liébana y por esas zonas a veces el oso ha andado. Por esos andurriales ha andado el oso. Y anda todavía. Precisamente Pedro Álvarez me dijo el sábado que hace muy poco lo habían visto casi de frente. Y bueno, yo ahí tengo también otra espinita clavada y todavía hablé el sábado con el alcalde, con Javi, porque le he dicho que tienen que hacer un centro de interpretación del vino y el orujo de Liébana. Creo que es importantísimo. Tienen además espacio y local. Tienen el material, le he dado las ideas. En eso estamos. Es que yo me meto en algunos berenjenales, debe ser por la edad. Nos vamos a Puente Virgo, donde hay un centro de interpretación de las cuevas de Puente, que es la entrada a las cuevas, a la cueva del Castillo, una obra que diseñó y hizo Peridis. La antigua estación de ferrocarril pues se ha convertido en un museo de la prehistoria, hoy ya menos porque hoy tiene más cosas, y se ha convertido en un centro cultural, un centro donde está la tercera edad, bueno, una serie de cosas, porque lo importante ahora es el centro de arte rupestre, el CAR, que además lleva un nombre importante, que es Alberto de Mónaco, porque aquí estuvo su abuelo excavando, y además encontró a paño sentimental. Y ya que hablamos de cuevas y nos pasamos a Ramales, pues ahí tenemos la cueva de Cuyalvera, donde hay otro centro de interpretación de la prehistoria, y tiene una entrada magnífica, tan magnífica que en la guerra civil ahí se refugiaban los carros de combate, los tanques. Fíjese el tamaño que eso puede tener. Merece la pena ver esa cueva. Y no digo nada si se ve después de haber unos días de lluvia intensa, porque entonces la pasarela va casi sobre un río de agua. Cuando no, va seco. En Rasines hay un parque paleolítico de la Cueva del Valle. Interesante también. Una cueva pequeñita. Pero la han puesto en valor, que es lo importante. O el Museo de la Cantería Rodrigo Gil de Ontañón. Casi siempre me lo encuentro cerrado. Pero está ahí. Los Gil de Ontañón fueron personajes realmente importantes, que estudió María Ealo de Sá. Eso lo digo mañana, hoy no lo digo. Pues ahí hay un centro importante, con muchos espacios. Y un horno de cal, el único que yo he encontrado por ahí así visible, en Rasines, un horno de cal, un calero. Hasta hace no tantos años, tantas décadas, la cal era importante para la construcción. La cal y las tejeras, la madera del bosque y la piedra que encontrábamos. Así se hacían nuestras casas, hasta hace 50 años. Por lo tanto, pero yo he visto por ahí muchos hornos de cal que los han destruido. Bueno, hay alguno, me he encontrado alguno cerca de Comillas, y alguno más por ahí, husmeando, bueno, pero no están como este, de alguna manera es que tiene hasta una cartela. Y además esta no la han vandalizado, es que igual está en pleno monte y no han llegado allí los vándalos. Y Rasines tiene una plaza de toros cuadrada, no sé si hay otra cuadrada por ahí por el mundo, yo creo que no. Y se han hecho algunas corridas de toros. Galizano, esto es una idea muy reciente, quiere poner al lado muy cerca de la cueva de Cucabrera, pues quiere revivir un viejo molino y ponerle en valor. El señor Asón quiere eso, hacer un centro de interpretación del molino de Romanos. Idea que me parece muy bien. Como ven, hay proyectos aquí, ideas de todo tipo. Y la zona transversal tiene el yacimiento de la Garma, ya en Ribamontán al monte. Magnífico porque hay edades desde la prehistoria hasta tiempos muy recientes. Pero me da la impresión que esto no lo vamos a ver. Solo lo veremos virtualmente. Por ejemplo, si alguien va al museo de aquí en Mupac, hay un aparato que se pone y se ve virtualmente. Porque no creo que va a ser visitable, al menos no tienen esa idea. Por lo tanto, lo van a preservar, porque es un yacimiento excepcional. Este sí que es una espina clavada. Museo Etnográfico Ángel Pontón Liermo. Un personaje que en su propia nave montó un museo magnífico y posiblemente el mejor conjunto de carruajes. Falleció Ángel, falleció su esposa y sus hijos han ido deshaciéndose del material, no digo vendiendo, deshaciéndose, y yo no sé si ya quedará algo o no. Me temo que no.
Y como la geografía es importante, creo que ha ido casi todo hacia el este. Podría haber ido al oeste o al sur. Claro. Nos vamos a Río Nansa, ya en la Torre de Oveso, miren cómo estaba. Miren cómo está ahora. Y además le hemos puesto cosas para que tenga un sentido etnográfico, porque esas torres servían para muchas cosas, no solo de vivienda, de defensa, de vigilancia de un valle, de un lugar por donde se pasaba, era importante. Por lo tanto, eso es parte de nuestra historia hasta tiempos bastante recientes. Y si cogemos un núcleo, podemos ir al centro de información de Garabandal, San Sebastián de Garabandal, puesto de moda por el tema de las apariciones, pero en este momento se ha convertido en un núcleo curioso con muchas construcciones muy contemporáneas, hechas con buen gusto y con mal gusto. Ya eso, cada uno que opine lo que considere. Y en Río Tuerto, donde existe la primera concentración escolar, hay un museo de la Real Fábrica de Artillería de la Calada. Por cierto, ¿cuándo era cuando daban una conferencia el presidente? No sé si era hoy o el lunes que viene. Yo creo que era hoy. Estará dándola en estos momentos en el Museo Marítimo del Cantábrico. Ángel Cuadrado. No se puede estar en misa y repicando. Villanueva, la Raza de Valderroyo, tiene algo que es curioso y digno de ver. Solo se ve lo que se ve. Y depende que el mar, el río, el embalse esté alto o esté bajo. Pero tiene una torre que es el vestigio de lo que el embalse se tragó y casi no se pagó ni se compensó. Y no voy a hablar de ningún puente, que hay un puente que también se cayó antes de inaugurarlo, menos mal, porque si se cae en la inauguración, vaya un problema. Y no le han vuelto a poner. Esto sí que es lamentable. Época de José Luis Gil, consejero. Ponen en la Lastra, en la península de la Lastra, este centro medioambiental con muchos espacios etnográficos, con animales, con cosas para los niños. Van los niños allí, pasan unos días, es magnífico. Cambia el gobierno, se olvidan de ello, los monitores durante un tiempo se quedan allí a ver si eso cambia y dan de comer a los animales, porque los animales si no les dan de comer igual hasta se mueren, y al final está abandonado totalmente y vandalizado, como ven en la foto de derecha de abajo. Se pasa por Orzales, un poco después de pasar por Orzales. Ruente dice la noticia que quiere contar con el Museo del Cocido de Montañés. Parece que hay un proyecto, yo lo desconozco, o sea, lo que leo en la prensa, nadie me ha dicho nada más. Yo no sé si eso es adecuado o no, no sé si tendrá contenido. Yo iría más bien a un centro de interpretación de los cocidos de Cantabria, si algún día lo quieren hacer. Ruesga hay un museo etnográfico en el edificio municipal, también cerrado muchas veces. Me lo he encontrado cerrado. ¿Y por qué está cerrado? Es que no tienen personal a veces, es otro de los problemas. Si uno puede tener un museo y está cerrado porque no hay personal que le abra y le enseñe. Cosa que no ocurre en la Torre de Peroniño, en San Felices de Buelna, porque hay un centro de interpretación de la Torre de Peroniño, un personaje importante que se planteó en el siglo XIII con sus naves en el Támesis, y creo que los londinenses que echaban a correr que perdían el trasero. Un personaje osado donde lo subiere, pero está muy bien dotado por dentro, y lo hemos visto, creo que en alguna ocasión. Es que yo ya no sé con qué grupo voy, pero voy con unos grupos y con otros, y ese es el problema. El desván de Terio y la senda mitológica del Monte Tejas. Un señor que se ha jubilado y cada vez que veía un árbol que estaba medio seco, ha cogido los instrumentos y ha hecho un personaje mitológico. Y entonces ha hecho un recorrido que en 2 horas o 3 horas se puede hacer. Yo la última vez que lo vi iba con paraguas, es más complicado, pero a veces uno no controla la climatología. Y va viendo, y va, si tienes que bajar hacia el río para verlo más de cerca o algo así, pues bueno, ya ha hecho una cosa curiosa. Pues tenemos una senda mitológica y está lleno de gente, sin problemas aparcar en la salida. Fíjese, San Miguel de Aguayo, una tejera, los restos de una tejera, San Miguel de Aguayo, allá arriba. San Pedro del Romeral, y aquí hay alguno de San Pedro del Romeral, en una cabaña, una sencilla cabaña con patín, le han puesto un centro de interpretación del paisaje y la vía pasiega. Ahí queda eso.
Y si nos vamos a San Roque de Riomiera, la antigua escuela de la Concha se ha convertido en el Museo Casa del Pasiego. También con algún grupo he ido yo a esa casa a verlo. San Vicente de la Barquera podría ser un núcleo urbano, con su barrio judío, con sus cosas, con sus portaladas, pero yo aquí solo traigo el Castillo del Rey. Rehabilitado después del fuero que Alfonso VIII dio a San Vicente de la Barquera, creo que en 1200, se hizo el castillo, se ha rehabilitado y dentro se ha amueblado, digamos, está bien puesto para que alguien vea cómo era un castillo hace 1000 y pico, 800 años. Y allí está el convento de San Luis, que los franciscanos construyeron con la ayuda fundamentalmente de la Casa de Guevara, los de Treceño, y que está medio ruina, pero es visitable, es visitable. Y ahí se quedó durante varios días Carlos de Habsburgo, cuando llegó a San Vicente de la Barquera, el 29 de septiembre de 1517. Los monjes eran cuando estaban, ahora no hay ningún monje ya, no lo confundamos, es puro virtual. Y tenemos el centro de interpretación del Parque Natural de Ollambre, en San Vicente de la Barquera, en el Faro de la Silla. Está bastante bien, pero dentro de poco va a estar mejor en la Casa Pozo, que ya está a punto de rehabilitarse, los años que lleva esa obra. Y esperemos que sea pronto. Dicen que este verano estará abierto. Cada uno que crea lo que considere, porque yo no entro en las creencias de nadie. Bezana, otro lugar donde andamos con el molino del Ronzón, yo creo que décadas. Dicen que ya por fin se va a rehabilitar el viejo molino del Ronzón. Pues vale. Y vamos con Santander. ¿Tendrá Santander algo? Pues hay muchos santanderinos que igual lo desconocen. Por ejemplo, habría que ver cuántos han estado en el centro de interpretación de la historia de Santander, en la torre de la catedral. ¿Cuántos han visto el centro arqueológico de la muralla medieval debajo de la plaza porticada? Interesantísimo. ¿Quién podía pensar que ahí había eso? ¿Y saben por qué hay eso? No porque no lo hubiera, que lo había en la época medieval. Es que cuando hubo el incendio y construyeron los edificios de la plaza porticada, construyeron encima de las ruinas. Hoy hubiéramos metido una pala y no quedaría ahí nada. Pues gracias a que se hizo sobre encima, cuando se fue a urbanizar la pobre plaza, a poco se rascó, se encontraron cosas en un trozo de la plaza. Si lo hacemos todo, pasa como en Castro. Es que normalmente la arqueología deja huellas, salvo que hayamos metido previamente la pala y no quede nada. Mire, yo me encontré, este tiene historia, porque de este voy a hablar yo mañana, claro, porque aquí había la casa más importante de los Riva Herrera, en Pronillo, Ciudad Jardín, arriba. Ciudad Jardín, pues yo me encontré este edificio que vemos aquí en el recuadro, que estaba, bueno, no se lo pueden imaginar. La escuela de ayer, que en aquel momento tenía yo sobre ella mi responsabilidad, empezamos a rehabilitarlo. Miren lo que hemos dejado ahora. Y ahora se está dando ahí la conferencia, como decía antes, mañana va a haber la colocación de una placa a una persona, María Ealo, que consiguió que no se tirase, porque cuando se hicieron los chalets de alrededor había licencia para tirarlo todo, o sea, meter la pala, y ella se opuso, movió Roma con Santiago y se pudo conservar ese edificio que ahí está, uno de los más antiguos. Cuando el duque de Medina Sidonia vino aquí, a finales del 16, en ese lugar vino, ahí dicen que escribió esa famosa carta al rey Felipe II: yo no mandé mis barcos a luchar contra las inclemencias del tiempo. Por mañana pondremos la placa y hablaré más en la conferencia que voy a impartir en el Centro Madrazo. Palacio de la Madalena, restaurado a comienzos de los años 90, también yo tuve ahí mucho arte y parte, porque era el concejal de Cultura, y una parte importante, se conservan las estancias como estaban en la época de hace un siglo, donde habitaron ahí los reyes en verano, desde el año 13 hasta el año 30. El MUPAC, ahí lo tenemos, es gratis los domingos por la tarde, magnífico museo, de lo mejorcito de lo mejorcito. Claro, el nuevo edificio, como dije antes, a unos les gusta más y a otros menos. Ya lo veremos. A mí sí me gusta el Museo Marítimo del Cantábrico.
Magnífico. Y ahí tenemos pues, la barquita que decía antes, la etnografía pesquera. Ahí se llevaron parte del material industrial de los talleres del Atlántico donde se hacían barcos. Lo sé porque además yo fui el que firmé las actas de cesión hace ya bastantes años. Y la Casa Museo y Biblioteca de Menéndez Pelayo, sobre todo la Casa Museo. Podemos discutir si es auténtico o no, porque haya habido, yo no sé si ha habido incendios o no, pero haya habido muchos cambios. Bien, pero al menos uno se hace una idea de cómo era la casa globalmente bien, tal como la vemos en esa imagen. Y el Museo de los Bomberos, en Ojaiz. Manuel González Zarzuelo, un bombero ahora jubilado, puso mucho interés en que se hiciera ese museo y se recordase la historia, porque surgieron los bomberos en Santander después de la catástrofe del Machichaco de 1893, del 3 de noviembre. Si uno va a la Maruca, al fondo de la Maruca, había las ruinas de un antiguo cuartel y asentamiento militar en la época de las guerras carlistas, y ahí se ha hecho un centro de interpretación, que después le han dado el nombre de Vital Alsar, y en algún tiempo le han medio vandalizado. Pusieron unas chapas de cobre, y claro, hay sectores por ahí que el cobre tiene una atracción increíble, y un día desaparecieron las chapas de cobre. Muy cerca está el castillo de Corbanera. No se ven muchos castillos circulares, pero como ha habido una dejadez administrativa, los que han habitado como ocupas se han quedado con derecho de propiedad. Y el Museo Cántaro del Ferrocarril, en Santander, por cierto, ha cerrado definitivamente hace muy pocos días para embalar las cosas. Supongo que algunas habrá que embalarlas en cajas grandes, porque va a tener, creo que, nueva sede, y espero y deseo y confío que sea una gran sede. Yo ya en su día escribí un artículo que podía ser la estación de Feve perfectamente. Por ahí hay algún responsable de ese tema y podrá llevarme o no la contraria. Y el Museo del Queso. Cualquiera que entre en una página web, Museo del Queso, va a ver un Museo del Queso virtual y del queso en Cantabria. Pero todo el material que Manuel Arroyo y Pedro Casado Cimiano y algunas otras personas consiguieron rescatar han convertido este museo el que tiene más objetos, les aseguro, que de toda Europa. Y el mundo quesero es fundamentalmente el mundo occidental. El queso en América o el queso en Asia es una cosa más moderna. Es decir, que es magnífico, relacionado con el mundo del queso y todo el mundo de la industria láctea, todo lo relacionado con la leche. O sea, es la leche. Tiene miles de piezas, es inconcebible ir allí. Está, digamos que almacenado, se puede visitar pasando por encima. Pero bueno, está muy bien, y están haciendo un nuevo museo donde irá la selección de lo mejor enfrente de la iglesia de San Roque. Y al lado está lo que llamamos la ballena, pues allí está el Museo del Deporte de Santander, y es posible que haya aquí personas que no lo han visitado nunca. Fíjense, y está allí. Los deportes más importantes que hemos practicado o que han practicado gente de Cantabria están representados allí. He puesto uno que es famoso, Ballesteros, pero podría haber puesto a un jugador de bolos, o a un señor que da patadas a un balón, o que lo coge con la mano y lo lanza, o que coge una bola de madera. Pues allí hay un museo magnífico. Bueno, esto ya lo he dicho antes, el Museo del Ciclismo de Santiago Revuelta. Tiene unas 3.000 piezas. Otro museo que está intermitente es el Museo Taurino, en la Plaza de Toros. También tuve yo arte y parte porque se montó en mi época, y yo creo que le puse buen interés, pero me da la impresión que está o cerrado o semicerrado, y ya no sé si abre cuando es la feria o no. Bueno, Museo de Anatomía Patológica, en Valdecilla, en el Hospital Marqués de Valdecilla. Y aquí hay algún médico, y es posible que haya trabajadores de ese hospital que desconozcan que existe eso allí. ¿Es posible eso? Se lo digo yo, porque a uno le he preguntado y me dice, ¿y dónde está eso? En el hospital donde tú trabajas. Pues es magnífico, es magnífico. Hombre, no es una cosa para que vaya mucho el público en general, porque ver esas cosas, pues no lo sé. Pero sí los estudiantes, sí los médicos, sí las enfermeras.
Museo del Agua, en Pronillo, la primera traída de aguas. Se puede visitar, hay que llamar por teléfono, porque se entra en grupos muy reducidos, de 6 o 8 personas, porque hay que meterse por la zona donde está el agua y hay unas pasarelas, pero no es para ir 50 personas. Y hay objetos antiguos, fíjense, estos contadores que pesan 2 kilos cada uno, pues son de bronce, o otras muchas cosas. Y en la ladera sur de la zona calle Altera hay este Parque del Agua, que es un parque de paseo donde hay muchos artilugios que no son antiguos, son reproducciones, pero al menos la gente puede ver lo que era una noria, lo que era un puente sobre un río, ¿no? Esas cosas. Y hay un centro de interpretación del Cabo Machichaco, y no pregunto dónde está en la estación marítima, que está abierta todos los días, y está abierto porque no hay nadie. Entras, lo miras, lo ves, lo observas, fotografías o no fotografías, te sale mejor la foto o no, y te vas. Y mañana, si te apetece, vuelves otra vez. Y uno puede ir a Cabo Mayor, que por cierto, hoy han inaugurado la carretera de acceso, la han reinaugurado, para que esté cómoda y haya una acera para que la gente no tenga que pisar por debajo los coches, ni los coches por debajo de la gente, y además de que hay aspectos de pinturas, de pintores como Sanz y su esposa Villar, y creo que de su hijo también, además hay mucho elemento etnográfico del mundo de los faros de toda España. Todos los objetos, estas chapas de faros, objetos, no sé qué, todo el mundo de los faros, quien le guste ese tema, cada cosa es temática. A uno le puede gustar las cosas del ferrocarril, a otro las cosas de los faros, a otra las cosas del mundo agrario, a otro, hay de todo, a otros la mitología. Porque también el Racing tiene un museo. El Racing, que dicen que sube este año. Y no dicen cuándo baja, pero sube. Y está el Museo del Chocolate. Lo van a inaugurar dentro de unos días. Pero ya están haciendo cosas ahí, hacen talleres, hacen muchas, ya lo he visto estos días. Es un museo del chocolate de unos chicos que empezaron a hacer chocolate y se han puesto, han ido a concursos y realmente están ahí en la cúspide, importante, Montper. Y si vamos a Monte nos encontramos de donde era ella, la Casa Museo de Matilde Camos, una gran escritora y poetisa. Y claro, cuando uno ve el Santa Clara, que seguro que alguno ha estudiado en él, pues no sé si ha reparado que por todos los pasillos está lleno de objetos de etnografía. Desde cosas del mundo de la prehistoria, porque ahí estuvo con el padre Carballo el primer museo en 1926 de la prehistoria. Pero además de eso hay muchos objetos, antiguos, medianos y modernos. Esta cara de madera es una escultura más que moderna, pero lo de abajo pueden pensar que es la maquinaria de un reloj. Y hay muchas más cosas, y hay arqueología, y hay de todo. Por lo tanto, y se entra libremente, pueden entrar, ven el pasillo, dar una vuelta. Hombre, ya entran en las estancias, no porque son clases, igual están los alumnos, pero es interesantísimo, no se lo pierdan de vista. Igual hemos ido allí algunos a examinarnos alguna vez y nos ha pasado desapercibido. Como cuando vamos a San Román y no nos enteramos que está la Casa Museo Manuel Cacicedo, un gran escultor, un gran escultor. Pues cuando vemos muchas esculturas por ahí, por ejemplo, pues no sé, cuando vemos la de algún obispo en Guino y Treco al lado de la catedral, por poner un ejemplo, cuando vemos los niños que están en Valdenoja, cuando vemos a don Daniel que está en San Martín, pues hay que pensar que eso lo hizo Manuel Cacicedo. O la borriquilla del paso de Semana Santa, por poner ejemplos. Y si va a Santillana, hombre, hay que ver el Museo de Altamira. Yo creo que el porcentaje de visitantes que lo ven es mayor que el de cántabros que lo conocen. Y lo mismo ocurre con el Museo Diocesano Regina Celi, en el antiguo convento de monjas, donde se ha instalado lo mejor que se ha podido recuperar para ponerlo a buen recaudo de arte religioso de Cantabria. Pues les voy a decir una cosa. En el año 92 en Sevilla, en el pabellón del Vaticano, había 3 cosas que eran de Cantabria. Y no había tantas. Tenemos un gran patrimonio religioso en Cantabria. Tremendo. Mucho ha desaparecido. Otro se ha... Casas del Águila La Parra, casi siempre cerradas, pero allí están y hay cosas interesantes. Hay cosas interesantes. Es del gobierno de Cantabria. O el Museo del Barquillero, que en invierno está cerrado, pero en primavera y verano está abierto. Interesantísimo.
según se va a la iglesia de Santa Juliana, la colegiata, a la izquierda, la última casa casi antes de llegar, la anteúltima, allí está el Museo del Barquillero. Y no lejos de allí estaba, y ahora está en otro lugar, el Museo de la Tortura. Pero como es una tortura, paso. Pero también Santillana tiene un museo mitológico al lado del campo de Reborgo. Visítenle. O el Museo y Fundación Jesús Otero, enfrente del Barquillero. Allí está la obra de Jesús Otero y muchas otras cosas. En una finca magnífica y en un edificio estupendo. Ya termino, muy. Bueno, también quieren hacer un centro de interpretación turística del Palacio de Peredo, pero lleva mucho tiempo. Y si van a Santurio de Toranzo, enfrente del convento de Soto, de Diruz, ahí se van a encontrar el Museo del Pobre. Y si van a Santoña, qué mirador de arriba, pero debajo está el centro de interpretación del Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Collén. Y en Santoña tenemos también los fuertes de San Martín, de San Carlos y Napoleón, que merece la pena visitarlos en su estructura arquitectónica. Bueno, los cañones los he puesto yo virtualmente. Pero mire, Conservas Ana María, una empresa particular, ha hecho un museo de la anchoa, una galería de arte de la anchoa, que merece la pena ser visitada. Además la enseñan con mucho cariño. Y después hay una pequeña degustación. La anchoa siempre apetece. Y dicen que Casalvo va a hacer el Museo de la Conserva en esta casa, está en proyecto. Y el Museo de los Indianos, que tiene ya muchos años, en el municipio de Saro, allá en Lleran al fondo, está siempre cerrado. Está siempre cerrado. No hay manera. Le abren, aunque haya que avisar, el Museo de las Amas de Cría Pasiegas al lado de la iglesia de Valvanuz. Interesantísimo, porque es parte de nuestra historia, las Amas de Cría Pasiegas. O el sencillo Museo del Sobao que tiene entre Villacarriedo y Celaya, Joselín, interesante también. Ahí está la primera moto, una Vespa, como repartían los sobaos y quesadas hace 50 años. Jerónimo Pérez Sainz de la Maza fue un indiano sobano que hizo muchas cosas. Lleva la calle donde está la Plaza de Toros. Lo que pasa es que se han comido el apellido Pérez. Jerónimo Sainz de la Maza, y es Jerónimo Pérez Sainz de la Maza. Construyó muchas cosas, hizo muchas cosas, entre ellos este edificio, que es el Ayuntamiento de Soba. Debajo está el Museo Etnográfico de Soba, que he visto en algunas ocasiones, pero la última vez estaba cerrado. No lo estaba este museo particular de Joaquín Sainz de Rozas, con un montón de cosas amontonadas, impresionante. Por cierto, ha muerto hace muy poco. No sé su hijo lo que hará con ello. Porque miedo me da que algunos de estos museos venga un chatarrero y se lo lleve. Y cuando uno sube arriba, se va a encontrar el centro de interpretación del Parque Natural de los Collados de la Son, que es interesante. O se va a encontrar la quesería Quesoba, que tiene objetos, algunos objetos etnográficos, y lo enseñan. También es importante. Y uno puede gustar quesos. Estamos en Suantes ya. Seguro que en Suantes mucha gente desconoce que allí tienen la cueva de las brujas. Y seguro que desconocen que tienen la mota de 3 palacios después de pasar en Ojedo. Y seguro que muchos hemos pasado a 20 metros sin observar que allí hay un espacio que algo ha habido. Porque esto es una reproducción virtual de cómo era. Pero sí que existe el cartelón para que lo veamos, para que no quede en el olvido. O el Torco y el Faro de Suantes, con objetos marineros, diversas cuestiones etnográficas, o el conjunto histórico de Bárcena Mayor. No me dirán que eso no es visitable y que además se ha rehabilitado razonablemente bien. O el centro de interpretación del Parque Natural Saja-Besaya. Bueno, ¿cómo no lo ha traído aquí a mi amigo Julián del Cerruján de Carmona? Pero también es interesante, lo he visitado hace muy poco. Y he visitado el lavadero que está en el centro de Bárcena Mayor, al lado del restaurante La Solana. No sé cuántos que van a La Solana, que suele estar siempre lleno y hay que hacer cola, visitan las lavanderas que lo tienen a 10 metros, donde Frank Querol ha puesto estas estatuas. Parecen auténticas y verdaderas, en plena acción de lavado. Así era, no hace tantos años como lo hacían nuestras madres, abuelas.
El Caserío, en Torrelavega, en el barrio de Caseríos, creo que cerrado. Menos mal que Vicente Trueba está abierto, tenga una polémica. Un ciclista de los que hizo época, importantísimo, tiene un museo en Torrelavega. Y una calle en Santander, la que está a la parte oeste de la Lisal. Y el Centro Amanecer en Torrelavega, también de Corcopar, como el del Caserío. Y bueno, está en construcción el Museo del Hojaldre, polemizado. No sé en qué acabará. Porque ahora lo del Hojaldre en Torrelavega sigue siendo muy rico. Y si vamos a Tudanca, pues la casola de Tudanca, pero el bar que había cerrado, de las Nieves. Pero bueno, la casa de José María de Cosío, que él había heredado de sus mayores y a su vez cedió a Cantabria, hay que reconocerlo y decirlo, había que poner una placa grande, pues tiene muchas cosas muy interesantes, incluida una cocina magnífica de cómo eran las cocinas hace siglos. Y fíjese, cuando uno va de cabezón atravesando el Monte Corona a Comillas, se encuentra esto. Y yo no sé si casi todo el mundo ha pasado por esa carretera, y se encuentran con todos estos útiles del mundo agrario. Es una etnografía al aire libre. Yo, cuando paso por ahí, casi siempre paro y le hago fotos. Yo tengo el teléfono que ya está colapsado. Y en Udías, pues hay un proyecto de hace mucho tiempo de hacer un parque geominero, porque había habido unas minas importantes. Cuando cerraron, la gente tuvo que ponerse un saco a la espalda e ir a pedir. Yo no sé si Fernando, el alcalde, lo va a empujar o no lo va a empujar. Fernando Fernández. Y cuando vamos a Val de San Vicente, pues tenemos la Torre de Estrada y su capilla de San Bartolomé, también rehabilitado e interesante. Es privado, pero es visitable. Y cuando vamos a San Vicente del Monte, que se ha puesto de moda hace un año cuando el apagón, porque resulta que ellos no se quedaron sin luz, porque tienen un sistema de acumulación y generación, pues ahí han hecho un museo de sitio relacionado con la Cambera de los Moros, esa ruta que viene desde Carmona hasta el Portus Vera Soca, que es San Vicente, y que han excavado hace años con un campo de trabajo de la Consejería o de la Dirección General de Juventud. Y yo he conseguido sacar fotos a la cartela cuando no lo habían vandalizado o lo habían vandalizado poco, porque ahora ya es imposible. Y hay diversos artilugios que se usaban en esa época, pero claro, está al aire libre. Y si es peligroso un museo interior, ya me dirán ustedes al aire libre. Y nos vamos sin salir del municipio a Caviedes. Pues en Caviedes hay quizás el museo más pequeño. Un potro de herrar, que es un edificio bien pequeñito, con todos los artilugios de herrar, animales, y que tiene las ventanas sin cristales, para que sin que haya nadie que lo abra ni nada, uno se asoma a las ventanas y ve el potro de herrar. Yo he sacado la foto ahí desde la ventana, el potro. El pequeño museo, pues se ha conservado, porque hay muchos potros, lo había en casi todos los pueblos, casi todos han desaparecido, y si están al aire libre, razón de más. Y si uno va a Valdeolea, pues se va a encontrar el Centro de Interpretación y Hacimiento de Camesa Rebolledo, que no hace tantos años se descubrió, se ha puesto en valor, es interesantísimo, y siguen haciendo todavía excavaciones. Y ahí hay otro museo del ferrocarril, también interesante, en Mataporquera, y un museo etnográfico Miguel Bravo, en la casa natal de sus padres. Este fue un sacerdote que murió muy joven y estuvo de cura del barrio pesquero. Y en Valdeprado del Río, una casa de cultura. Y en Valderredible tenemos un centro de interpretación en Santa María de Valverde, al lado de la iglesia. Interesantísimo, creo que lo hemos visitado. O el Museo Etnográfico de Polientes, al cual se llevan muchas de las cosas de los trabajos y los días de Julián Bárcena, el cura que montó esto, y que tiene un montón de cosas, pero almacenadas y con la puerta abierta, de tal manera que algunos clientes vienen, ven y se lo llevan. Y hay un museo de la piedra en seco. Ya sé que hay muchos cerca de piedra en seco, en Monte y en Cueto, por ejemplo, pero donde lo han hecho, pues en el Puente del Valle, la Puente del Valle, allí lo han hecho. Pues es un museo interesante, para que la gente vea cómo se dividían
los campos en su día, las propiedades en su día. Y en Río Panero hay un centro de visitantes también interesantísimo, del Monte Ijedo, el mayor bosque albar de Europa. Y Caja Cantabria, lo que era Caja Cantabria, tenía un centro medioambiental en Polientes interesantísimo con aspectos etnográficos, pero creo que está cerrado o semicerrado y yo creo que eso ya está perdido para el futuro. El otro callejo de lobos, en Rebelillas, Valderredible. Fíjense el lugar donde caía el lobo, ahí que bien se ve, ¿eh? Ahí se ve bien. Y ahí con palos, el lobo no tenía solución, porque cerraban la puerta que entraba el lobo. Fíjense si es sorprendente Valderredible. Museo de las Guerras Napoleónicas, Centro de Interpretación de las Guerras Napoleónicas. Privado, de un señor del País Vasco. O la Casa de la Pastiza, en su silla de Valderredible, también interesante. Valle de Villaverde, hay un museo etnográfico en las antiguas escuelas de ayuntamiento, donde está, por ejemplo, lo de la olla, que es una cosa que hacen de carbón, para hacer carbón vegetal. Siguen todavía asando un novillo con ese carbón. Hay muchas cosas, hay incluso objetos del mundo lácteo, porque haya habido parte del mundo lácteo. Me imagino que en el futuro añadirán pues el del mundo vinícola, porque ahora hay una bodega interesante, Casona Micaela. O vamos a Vega de Líbana y en la casa de las doñas de Enterrías, pues nos vamos a encontrar muchas cosas. Fíjense, esta cocina baja, donde el abuelo se sentaba arriba para no tener frío. Qué cosas, ¿eh? Qué cosas. O en Vega de Paz, el Museo Etnográfico de las Villas Pasiegas, aprovechando una antigua ermita y poniéndola como si fuera una casa atiborrada, porque necesita más espacio. Ahora que ha dicho el alcalde a Juan Carlos que hay que hacer un museo más grande. Y en Villacarriedo existe el Museo de la Escuela del más antiguo. Más de un cuarto de siglo de existencia, han podido conservar muchísimas cosas y es interesante. Y es interesantísimo. Para una exposición que se hizo hace 30 y pico años, y que estuvo en Santillana y en Santander, se trajeron objetos de ahí, de aquella época. Y en Villaescusa, y ya termino, además del Parque de la Naturaleza de Cabárcelo, que es muy bonito, hay animales y hay vegetación, eso ha sido una mina que ya explotaban los romanos, lo decía Plinio el Viejo. Y enfrente de Portus hay un monte que parece todo el metálico, y no sé, que lo contaba en su crónica. Pues ahí lo tenemos. Pues hay mucha arqueología. Por eso también yo le he hecho la correspondiente ficha, desde el caldero de Cabárcelo hasta otros muchos objetos. Pues esto es todo.